A Zoila le encanta la jardinería. Es una lectora voraz, curiosa de la física cuántica y la neurociencia. Aprendió a cocinar a través de llamadas telefónicas. Hizo parte de un coro lírico. Y junto con su esposo tienen una gatita de casi 21 años llamada Boloana. Nada le gusta más que un buen mole poblano. Sus platos nos transportan al Golfo de México y a Nueva Orleans. Ella es parte de nuestra familia. Tenerla encantando historias nos alegra tanto como comer a su lado. Soy Manuela Tascón y hoy vamos a catar la historia de Zoila Góngora. Hola Zoila, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Manu. ¡Qué lindo! Me contaba, Zoila está ubicada en la Ciudad de México, pero entiendo que tú no naciste ni creciste en la Ciudad de México. Me contaba por ahí alguien que tu mamá tenía tan buena sazón como tú y que tuvo algún negocio relacionado con la cocina. Así es. Bueno, si quieres te cuento. Nosotros realmente somos 6 hijos, ¿no? Y mi madre es yucateca, se casó con otro yucateco. Mi papá estaba estudiando medicina aquí en la Ciudad de México. Entonces se casaron en Mérida, pero se vinieron a la Ciudad de México. El caso es que mi madre iba y venía, entonces 3 nacimos, digamos, aquí en la Ciudad de México, 2 nacieron en Mérida y la más chica, nació en Coatzacoalcos. Entonces, después de vivir aquí en la Ciudad de México, que mi papá se recibió, lo mandaron a hacer su servicio social a Campeche, a Bolonchen, Campeche. Ahí también, estuvo mi papá en Bolonchen, pero a nosotros nos dejó en Mérida con mi mamá y mis abuelos. Entonces, estuvimos ahí un tiempo en Mérida y mi papá iba y venía. Entonces, finalmente a mi papá lo trasladan, encuentra trabajo en Coatzacoalcos, Veracruz. Y es allí a donde chiquitos, yo creo que tendría 5 años o 6, no sé exactamente, nos trasladamos al puerto de Veracruz. Ustedes anduvieron por los puertos atlánticos de México todos. Así es, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que nos criamos realmente en Coatzacoalcos. Coatzacoalcos, ¿lo ubicas, sí o no? Está no. Al sur, ¿no? Totalmente al sur, pero colinda, con Oaxaca, Campeche, pues no colinda con Mérida, pero es muy cerca. Entonces, como que la cultura gastronómica, si hablamos de gastronomía, está muy ligada. Entonces, estos lugares tienen cosas en común y cosas muy distintas. O sea, al mismo tiempo compartimos ciertas cosas de comida, ¿no? Y bueno, y en general de cultura. Pero, por ejemplo, la cultura maya es muy diferente de la olmeca que estaba en Veracruz, ¿verdad? La olmeca, sí. La zapoteca de Oaxaca. Pero todas estas culturas tuvieron incidencia en lo que en mi casa se comía. Claro, van a ir como recogiendo todo esto de todos estos parajes. Así es, campechana, sobre todo yucateca, ¿no? Pero cuando llegamos a Coatzacoalcos, pues claro que nos ve mi madre y por supuesto en su cocina tenía que también elaborar cosas de la cultura veracruzana, ¿no? Entonces, por eso te digo que en lo que nosotros comíamos, esta variedad de comidas que además en la propia República Mexicana están reconocidas como las entidades gastronómicas por excelencia, ¿no? Imagínate Oaxaca,
Veracruz, Campeche, Yucatán, pues realmente son entidades que la gente las busca mucho, van sobre todo por la comida, ¿no? Claro, por todo lo demás, ¿verdad? Pero si hablamos de comida, es muy rica la comida porque está muy entremezclada con los, digamos, de la cultura indígena, ¿no? Los españoles, entonces... Si mantuvieron un poco de esa raíz indígena, iba a haber ahí un proceso de sincretismo alimenticio. Sincretismo, los negros, los cubanos, en fin, está toda la comida muy, pues mestizada, digamos, ¿no? Claro, claro. Influencias de todos lados. Entonces, pues ya nada más con eso te puedo decir cómo se comía en mi casa. ¿Quién siempre estuvo al frente de la cocina fue tu mamá o en algún momento dejó de ser ella? No. Fíjate que algo muy curioso fue que mi mamá, cuando ella se casó, no sabía hacer absolutamente nada, porque mi abuelo tenía negocios, ¿no? Tenía varios negocios y como tuvo más hijas que hijos, fueron 2 hijos y 7 hijas, pues lo que quiso es que todas las mujeres se dedicaran a los negocios y nunca les permitió hacer absolutamente nada doméstico de la casa, nunca. Curioso para la época, ¿no? Curioso, bueno, mi mamá recibió cintarazos, o sea, con cinturón, porque hacía algo, si quería hacer algo casero. Ah, eso es muy extraño para el perfil de la época. Así es, por eso yo digo que yo no sé cómo mi mamá aprendió a cocinar, ¿no? Si nunca le permitieron nada, pero al casarse, obviamente, lo tuvo que hacer. Yo creo que fue un gusto de mi mamá, realmente gustosa. No le gustaban las cosas de la casa, hacer limpieza y eso. Siempre buscaban a alguien que la hiciera. Pero ella siempre estuvo a cargo de la cocina, siempre. Ya. Me imagino de ella heredaste muchas de las recetas que nos das a comer maravillosas. Lo curioso es esto, como mi mamá, a ella nunca aprendió nada de la casa, hizo lo mismo con nosotros. Exactamente lo mismo, se repite. A mí mi mamá realmente nunca, tampoco nos metimos a la cocina, nunca hicimos nada de la casa tampoco, nunca, jamás. Entonces mi mamá decía, si mis hijas trabajan, porque trabajamos muy chicas, ¿no? Empezamos a trabajar muy jovencitas, si mis hijas trabajan no tienen por qué hacer nada en su casa. Entonces, pues tampoco aprendí a cocinar, ni mucho menos, ¿no? Claro. Pero lo que te quiero decir es que eso se traspasa. Finalmente mi madre aprende a cocinar, yo pienso que con algunas tías o pues no sé cómo, porque no había YouTube, no había nada de esto, ¿verdad? Para aprender. Entonces mi madre tuvo que haber sido a través de las tías, ¿no? O de las personas conocidas que le fueron diciendo, ¿no? Y ya te digo, entonces en mi casa, en realidad, mi mamá era la única cocinera y realmente llegó a hacer cosas fabulosas. Para mi mamá, demostrar cariño era a través de la comida. Okay. Era como muy seca mi mamá, no era muy apapachadora, no era así, ¿no? De que besito y no. Pero mi mamá, si tú le decías, ay, tengo antojo de pan de nata, uy, pero rápido estaba ya el pan de nata ahí. Ah, o pan de naranja con esto, o galletitas de... O sea, mi mamá estaba siempre pensando en qué darnos de comer. Era su manera de demostrar ese cariño, ¿no? Sí. ¿Y tú cuándo empezaste a cocinar si tampoco aprendiste en casa, entonces? No, lo curioso es que cuando yo me caso sin saber absolutamente nada, yo hacía el caldo de pollo con pechugas. La parte más desabrida del pollo, eso hay que testimoniarlo. Luego la pechuga la desechaba.
o sea, no me servía la pechuga porque yo ya había hecho el caldo, entonces pues la pechuga ya no servía Ajos. a ese grado. Pero lo curioso es que cuando yo me caso y pues también estaba trabajando, eh, mi, eh, mi mamá lo que hace es que telefónicamente se comunicaba con la persona que en esos momentos me ayudaba y le explicaba qué tenía que hacer de comer Ah, esto era, ella entrenaba a las personas en la casa por teléfono. a la cocina. Ajá. Y siempre me decía a mí lo que tenía yo que comprar de mandado, pues, para que hubiera lo que ella le iba a decir a la muchacha que cocinara, ¿no? Ya, ya. Entonces, pues realmente yo fui, y claro, cuando había fiestas o había cosas, reuniones, íbamos y le ayudábamos a mi mamá porque eran generalmente en casa de mi mamá las reuniones y ya casadas nosotros y todo íbamos y entonces pica acá, pon acá y así, ¿no? Y ya tú te ibas dando cuenta pues de cómo estaba haciendo las cosas. Sí. Y bueno, yo creo que esa fue la manera como nosotras las hijas aprendimos, ya casadas, a, a cocinar y más o menos ver qué hacía mi mamá, cómo lo hacía, ¿no? Bueno, yo aquí, ya que dices ya casada, a mí se me da una curiosidad y es, bueno, generalmente muchas relaciones amorosas tienen algún vínculo con Con el la proceso comida. alimenticio. Vamos a ser muy sensatos. ¿Cómo fue Sí. ese proceso si tú no cocinabas? ¿Ustedes cómo se conocen y a dónde iban? ¿O quién cocinaba? ¿O cómo era, cómo fue en ese proceso de enamoramiento? Bueno, yo creo que mi marido se enamoró primero de la comida de mi mamá. Ah, ya. Ok. Yo creo que así fue, porque claro, éramos novios, mi mamá cocinaba, ¿no? Yo vivía con mi mamá y entonces mi mamá cocinaba y lo invitaba yo a comer y estaba fascinado con la comida de mi mamá. Yo creo que él pensó que yo también sabía cocinar, ¿verdad? Lo mantuviste engañado así un tiempo. Exactamente, estuvo, pero de verdad engañado. Entonces, realmente, cuando nos casamos, te digo, tuve la fortuna de tener siempre alguna persona que nos tenía, la tenía en casa, ¿no? Para que nos ayudara. Entonces, esas personas aprendían a cocinar, te digo, con mi mamá, y ellas hacían la comida. O sea, en realidad hubo un tiempo en que mi mamá siempre les hablaba y les decía y luego ellas solitas ya sabían hacer las cosas y ellas prácticamente me enseñaban a mí en el sentido de que yo llegaba y a veces veía lo que estaban haciendo, ¿no? Y sí, 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 y si faltaba algo me decía, ay, pregúntele a su mamá. Entonces yo le preguntaba a mi mamá y ya, entonces así también yo aprendí, ¿no? De alguna manera. Sí, hay como un tire y afloje. Sí, Ya. sí, como te digo, en realidad no hubo una enseñanza práctica, digamos así, de que te voy a enseñar y vas a hacer esto y no, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo tenía ganas, o Juan, por ejemplo, tenía ganas de comer alguna cosa y yo no sabía, pues ya le hablaba a mi mamá, oye mamá, que Juan quiere comer esto, ¿cómo se hace? Y ya, ella te decía. Entonces, solo así fue que te digo Era un que sí, recetario telefónico. era el recetario. Sí, Aló, así para es. comer hoy tal cosa. Y ella iba diciendo, Sí. qué maravilla, qué maravilla. Ojalá existieran todavía recetarios telefónicos. Yo llamaría a tu mamá. ¿De cuándo Allá en es? otro mundo. Sí, sí, lo sé. Pero bueno, estando así como rodeada de todas estas, digamos, tres culturas que se sincretizan en esta comida de tu mamá, en estas cocinas tan maravillosas, me pregunto, ¿alguna vez algo fuera de esta comida de la casa te ha impactado y te ha dejado absolutamente anonadada que digas, esto es lo más, quisiera volver a probar esto y que no sea tan fácil porque fue en un viaje o porque lo preparó alguien que fue en una esquina en un restaurante al que nunca jamás volviste o...
Pues mira, yo te voy a ser muy sincera, muy sincera. En realidad nosotros, por ejemplo, desde que yo era niña, recuerdo, íbamos mucho, por ejemplo, pues a Mérida, te digo, y salíamos, aunque mi mamá cocinaba cosas, pero haz de cuenta, salía siempre a comer que los panuchos, que los albutes, que, no Uy, uy, sé, uy, a un minuto, desayunar. ¿qué son los panuchos y qué son los qué? Salbutes. Salbutes, ¿qué son? No tengo ni idea. Hola, soy Salvador alias Chuco. La conversación va a divagar un poco, por lo que rápidamente les cuento que el salbute está compuesto por una tortilla frita, se ve inflada y es suave. Va con lechuga, tomate, cebolla encurtida, pollo o pavo desmechado y un poco de aguacate. Todo esto sobre la misma tortilla y es delicioso. Sí, lo que pasa es, te digo, es muy vasta la comida, ¿no? Yucateca. Y por ejemplo, el panucho, en realidad la comida yucateca tiene ciertos ingredientes básicos como es el achiote, que Ujú. creo, no sé si en otros, digo, hay en muchos lados del sur. En Colombia se le conoce como achote, es como una semillita que da cierto sabor y tinta muy rojo. Así es, así es, así es. Es prehispánica, esos Sí, arbolitos, aquí los nahuas lo usaban mucho, pero hasta para pintarse, ¿no? Porque es un rojo que sí, es un tiene rojo muy fuerte. muy fuerte, entonces se usaba para muchas cosas, pero sobre todo, te digo, para la comida. Entonces el achiote es una de las bases, pero también es, claro, después cuando los españoles llegan y te digo, empieza esa combinación, hay muchas especies que les llaman, pero muchas especies. Entonces en Mérida hay como, ¿cómo te diré? Hay el adobo para bistec, el achiote para la cochinita y cosas así, el adobo para la carne, tal, o sea, hay adobos. ¿Y qué son los adobos? Pues muchas especies, pero ciertas especies son para un tipo de comida. Por ejemplo, el pavo en escabeche lleva otro tipo de adobo. Entonces te dicen adobo para pavo en escabeche. Ok. Generalmente esos adobos, generalmente se compran, porque en Mérida se vende todo tipo de adobos. Así como en Oaxaca, en Puebla hay moles y en toda la República hay moles diferentes y te venden el mole ya. Nada más tú llegas, le pones el caldo y bueno, ya está Sí, el para mole. los que no son mexicanos, el mole también es una mezcla que lleva, entiendo, especies, chiles, puede llevar inclusive pedazos por ejemplo, de carne, Pan, de cerdo, chocolate, sí, chocolate y todo esto se muele y con eso se hace una base de una salsa en la que se va a así es. cocinar el pollo Sí. o Hay moles la tan especializados que llevan, yo sé de moles que llevan hasta 36 ingredientes. ajos. treinta y Eso es un seis. montón. Si para mí, por ejemplo, el mole poblano, el verdadero mole poblano, que creo que son 24, algo así, para mí es una de las exquisiteces, ¿qué te diré? Para mí eso es un sueño a mí. A mí llévame a comer mole poblano realmente así bien hecho, ¿no? A Sí. Puebla. Y yo muero, ¿eh? Porque además te lo sirven con arroz rojo, con chícharo, delicioso. Los moles son deliciosos. Entonces, así como hay moles por toda la República, en Yucatán son los adobos para las carnes, Los ¿sí? Que adobos son para la carne, mezclas para adobar la carne. pero el achiote es el más conocido. Ok, Entonces a lo que voy, porque estábamos con los panuchos. sí. Entonces, pero tenía que hacer esta digresión para que entiendan que el achiote se usa para mil cosas en Mérida, ¿no? Y entonces, ¿el panucho qué es? El panucho es una tortilla hecha a mano que en el momento que infla, ya has hecho tortillas, Sí, ¿no? sí, sí, ¿Ves? sí, sí. En ese momento le haces una rajadita con el cuchillo, le Ok. rajas tantito y ya se baja y lo separa. Eso después lo vas a rellenar con frijoles colados. ¿Qué quiere decir? Son frijoles, pero que se cuelan, pues, que son como más finitos. No Ya. son así con la cáscara ni nada, son como muy finitos, es frijol colado, se rellena.
A esos los vas a pasar por aceite hirviendo, ¿no? Eso, y le vas a poner pavo o cochinita, digamos, de cochino, pero todo es con achiote, ¿me entiendes? Ya. El pavo en achiote o la cochinita, lo que sea. Luego una cebolla encurtida, una cebolla roja, encurtida en naranja agria, con naranja agria y sal, ¿sí? Entonces se encurte la cebolla morada, se le pone encima un pedazo de agua, bueno, un jitomate, una rabanadita de jitomate y un pedazo de aguacate. Eso es un panucho y es una delicia. Ay, no, yo estoy aquí babeando, de solo oír, pero babeo así. Es que suena muy rico. Y los venden por donde quiera que vayas en Mérida. Claro, hay lugares más específicos en donde los venden, como que los más famosos, pero en donde quiera venden. Sí, eso debe ser como en Colombia ir a comer empanadas. Uno puede encontrar empanadas en todas las esquinas, pero uno sabe cuáles son las empanadas que le gustan y cuál es la esquina que le gusta. Mis tíos todos tienen una discusión por las empanadas de la ciudad donde crecieron, donde a cada uno le gusta una receta diferente de una esquina diferente, ¿no? Pero eso ya va como en el gusto. Claro. Entonces, te digo, tú vas y, por ejemplo, si vas a un restaurante que vende queso relleno, ¿no? En Mérida, tú sabes a qué restaurante vas a ir porque sabes que ahí está hecho según la tradición. Claro. Y no, si vas a otro lado, pues no es lo mismo. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hemos ido a lugares donde lo venden, no tiene nada que ver con el tradicional. Entonces, me imagino. Mi mamá realmente a mí sí, digo, me enseñó porque te digo, me dijo exactamente cómo, qué, yo vi cómo lo hacía. Entonces yo realmente hago un queso relleno de carne de puerco y lleva carne de puerco, carne de res, no picada, ni siquiera molida. Si tú ves un libro ahorita te va a decir carne molida, pero no es lo mismo, es carne picada. Entonces te digo, ese queso relleno, ese sabor del queso relleno, yo no lo encuentro en ningún otro sitio. Claro. Ningún otro sitio. Entonces, si tú me preguntas si he ido a algún lugar que algo me haya encantado y que volvería, te diría una cosa muy sencilla. Cuando yo fui a Argentina, comí el bife de chorizo. Sí. Bueno, fuimos creo que 3 días seguidos a comer allí porque queríamos nada más comer bife de chorizo. Ah. Lo más sencillo, fíjate. Sí. Un bife de chorizo. Sí, que no lleva, yo entiendo, no va especiado, no tiene, nada. lo que tiene es una muy buena técnica de uso de utensilios y del asador y de temperaturas y... Exactamente, entonces el bife de chorizo con ensalada es una super comida porque además el tamaño, ¿no? Que casi que pedíamos uno para los dos porque eran unas cosas pero muy grandes, ¿no? Gruesas, deliciosos. Entonces te digo, me impactó, por ejemplo, si tú me dices en Italia, pues realmente cuando vamos de visita a lugares, ¿no? Y claro, uno busca qué es lo típico de ese lugar para comer lo de allí. Entonces tú sabes que en Italia las pastas, ¿no? Claro, Claro, es la idea que uno tiene, también son estereotipos, ¿no? No nada más comen pasta los italianos, pero tú vas y llevas en la cabeza que las pastas son así lo máximo. Entonces sí, claro, y de verdad, ¿qué te puedo decir? Pastas que te dejaban así pero solo porque querías probar diferentes, ibas a diferentes sitios y pedías diferentes pastas. Pero y terminabas empachado. No, pero deliciosas. Sí, no me cabe la menor duda. Que te digo, que te quedas con eso de que por mucho que tú las quieras hacer aquí, sin los ingredientes de allá, yo no veo que me salgan jamás igual las pastas. Como que no te da el equilibrio. No, pero te digo, pues en cada sitio, por ejemplo, también comimos en Lisboa, comimos las famosas sardinas, pero había de 1000 maneras de comer sardinas. Sí, lo puedo garantizar. Yo que viví en Portugal puedo decir que
comen bacalao y comen sardinas y atún en lata en cantidades, uno, muy grandes y dos, que uno no imagina las preparaciones. Así es, así es. Entonces te digo, lo que hemos hecho es que en cada lugar como que siempre tratamos de comer la comida del lugar. Claro, lo más local. Sí, Entonces, pues sí, en los lugares que hemos ido, pues sí, lo que es del lugar, pues nos gusta y nos encanta. Pero te soy sincera, yo vuelvo a mi cocina en el sentido de que digo, no, como ese mole amarillo que comimos en Oaxaca cuando fuimos, no, 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 qué barbaridad. O sea, vuelvo a las cocinas que conozco de alguna manera, ¿verdad? sí, esta Pero, herencia que traes. pero que cada vez que vas y comes otro mole diferente, otra cosa distinta, te enloquece, dices, esto es lo que me fascina, ¿no? Sí. Esa variedad que tienen de tantas cosas, ¿no? Y es lo que te llama la herencia, ¿no? Te llama esa niñez también de este proceso migratorio permanente Sí, por los estados mexicanos. sí, por eso te digo, me dices, sí, en el extranjero he comido, ay, comimos una paella, o no, no era, ¿cómo era? ¿Sería una Eh, fideuá? ¿Era de negra, pasta? una fideuá, creo que era Fideuá, negra. sí. La fideuá es la que no lleva arroz, entiendo, sino pequeños trozos de pasta. Es el fideo, ¿no? Sí, sí, Fideo, sí, en fideo. realidad. Son fideos negros por la tinta del calamar, Sí. pero con mucho marisco, ¿no? Ay, no, 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 qué sueño. Deliciosa la comimos, pero deliciosa. Entonces te digo, sí hay lugares donde hemos comido cosas deliciosas, deliciosas, pero te digo, para mí yo vuelvo aquí a las, digamos, a la República Mexicana, que donde vayas, siempre vas a encontrar algo igualmente delicioso y que verdaderamente eso es lo que a mí Te me mueve el alma. satisface, que tengamos esta vastedad de comidas, ¿no? Claro. Porque es una vastedad. Sí. Mucho marisco, por ejemplo, también, ¿eh? Mucho marisco también, más que en Mérida, en Campeche, por ejemplo. Ay, en Campeche te sirven unos platos, una mariscada. Pero qué cosa, con camarones al coco, langostinos, mil cosas Ay, de qué rico. sueño, así, Bueno, pero y ¿no? en estos momentos, por ejemplo, que no se puede viajar y que estamos todos bajo unas normas particulares de hábitat, de manera de habitar espacios, ¿no? Unos más laxos que otros, otros con espacios verdes, como nos contabas al principio, de ti es un espacio verde grande que ha ayudado como a este proceso de las cuarentenas y demás. Igual, tú me corregirás, pero yo siento que igual seguimos teniendo una serie de limitantes que han modificado nuestra manera de actuar. Por ejemplo, que empezó uno a mercar y se desabastecieron cosas, o que empieza a hacer el pedido por domicilio del mercado. ¿Qué te pasó con estas historias? O sea, ¿qué cambió durante este año 2020, este pandémico año 2020, para tu cocina y para tu diario enfrentar a esta cocina? Mira, en mi caso personal, no cambió tanto porque afortunadamente siempre ha habido proveedores que te surten lo que tú estabas acostumbrada a comer. O sea, sí ha habido proveedores. Y Sí. te doy un consejo, yo viví en muchos años, bueno, muchos años no, vivimos en Estados Unidos 3 años. Y, y yo escuchaba personas que me decían que cuando yo viviera en Estados Unidos iba a extrañar mucho la comida mexicana. Pudiera ser, dije yo, pues a lo mejor. Pero ¿qué crees que hice? Que en lugar de que cocinar cocina mexicana, porque en la época que nosotros fuimos no era como ahorita, como que ahorita hay
mucho intercambio entre México y Estados Unidos de productos mexicanos, ¿no? Hay muchísimo más que antes, en aquella época que nosotros fuimos, en los años 90, finales de los 80, principios de los 90, realmente, no es cierto, era 90, 94, 95, no, más o menos. Pero de todas maneras no había ese intercambio. Lo que yo hice, Manu, es comprarme un recetario de la región donde yo estaba, que era Nueva Orleans. ¡Ay, qué rico! Entonces, con el recetario de Nueva Orleans, yo cocinaba, aunque a veces no sabía ni qué eran los ingredientes. Te digo, no había internet, no había YouTube, no había nada de eso. Entonces, yo lo que hacía es que cuando iba al súper, yo por ahí preguntaba, ¿qué es el okra? No, ¿qué es esto? Ya me señalaban, me decían, y entonces yo veía en mi recetario qué cosas llevaba, y ya llegaba y lo cocinaba. Entonces yo me adapté a cocinar muchas cosas de ahí de la cocina, que increíble, con sus diferencias tremendas, pero tiene muchas similitudes en las especies. Usan mucha especie, pero mucha. Y, por ejemplo, para cocinar lo que se llama el gombo de mariscos, o el gombo de carne, o el gombo de pollo, es como un mole, ¿eh? Lleva un montón de especies. Ya regresé para hacer una pequeña nota, que para los aficionados a la historia les recomendamos leer sobre el gumbo, Gumbo, ya que tiene una historia fascinante, resultado de la mezcla de muchas cocinas por los esclavos en Estados Unidos. ¡Ay, qué rico! Yo quedo apuntada para la próxima vez que prepares. Yo quiero. Eso sonó buenísimo. El gombo y de verdad... Me voy a amarrar aquí a mi tarea. En cuanto empiece a aprender alemán, me compro un recetario de cocina bávara. Sí, no sé, creo que no tienen tanta variedad por lo que he leído en esos lugares. Por ejemplo, Inglaterra tiene toda la influencia de otras culturas, ¿no? Comida hindú, comida, en fin, pakistaní, comida de todos lados, pero muy poca comida regional, ¿no? Nadie quita que aprenda a hacer cerveza en casa. Oye, ni modo, hay que adaptarse a lo que claramente hay. Si el cielo te cae en cebadas, aprende a hacer cerveza. Claro, hay que adaptarse. Sí sé que comen mucho puerco, muchísimo puerco. Sí, yo no como puerco. Ajá, y que mucha salchicha, y papa. Mucho de este tipo de cosas, sí. Papa comen unas distintas versiones de papas, pero además vienen ya como precocidas. Yo no las entiendo muy bien. Yo las veo en el supermercado, no las termino de entender. Bueno. Pues aprende a hacer la ensalada alemana. Hay 1000 versiones de las ensaladas alemanas, pero es una de las que más me gusta. Las ensaladas me voy a entrenar fuertemente para nuestro próximo encuentro. Bueno. Listo, voy a hacerte una ronda final de preguntas rápidas. Bueno. Chin, chin, chin. Entonces, lo primero es un tip. Danos un tip. Algo que no pueda faltar. ¿En la cocina? Sí. Algo que no puede faltar en la cocina, pues es ajo, cebolla y pimienta. Ajo, cebolla y pimienta. Muy bien. Recomiéndanos un utensilio. Básico para la cocina, una sartén, como yo le digo de hierro, pero no sé de qué es. Son unas sartenes pesadas, fuertes, que te sirven ahí para poder hacer sobre todo las especies, ahí se pueden, pues se realizan muy bien, se hacen muy bien. Ok, sí. Una especie. Una especie, pues te decía, la sal, la pimienta. Bueno, pues para mí el achiote.
el achiote como especie, pero más bien como una serie de especies, ¿no? Sí. Pasta de achiote. Pasta de achiote, muy bien. Recomiéndanos un lugar. Puede ser ahí en el DF, puede ser, si prefieres, en Mérida. Un lugar, un restaurante, un bar, un café, donde te gustaría recomendarle a la gente. Tú digas así como local, tú dices, ese es un lugar al que hay que ir. Bueno, yo te recomendaría así, a ojos cerrados, en Mérida, los dulces del Colón. O sea, es una nevería cafetería que se llama El Colón, la de los portales de Mérida. Ok. Para los que no son mexicanos, la nevería es un sitio donde venden nieves. Nosotros... Pastelitos, pero fuera de México no se le dice así que ya saben, venden nieves, son como helados a base de agua. Sí. En realidad, allá les llaman sorbetes. 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 Pero los pastelitos, pregúntale a Chuco, son los más maravillosos. No, pues no, más dulcero que tu hijo no hay dos, yo creo. Sí. Un lugar, una cocina, digamos un espacio, una cocina que puede ser la cocina de tu madre, que puede ser la cocina de una amiga, puede ser tu cocina. ¿Cuál es ese espacio que tú crees, ese lugar para cocinar era fantástico? O esa cocina de leña de tal casa era una maravilla. O el lugar más cómodo o más amable o donde yo tengo los mejores recuerdos de cocina es tal. Pues realmente, te soy sincera, pues mi casa. Maravilloso. No, además porque tu cocina me encanta. Cocinar, porque donde está todo, tengo todo. No, pero además es una cocina muy cómoda. Levanto la mano y digo que tiene toda la razón. Yo he cocinado en ella, es una maravilla de cocina, está muy bien distribuida, es bien lógica ella. Sí, por eso te digo, pues yo aquí siento que cocino a gusto. Por último, un sabor. ¿A qué me refiero con un sabor? Yo estoy segura que si yo le pregunto a tu hijo un sabor me va a decir el dulce o el ácido, porque tiene una fascinación particular por comer dulce. Seguramente tu nieto también me responderá lo mismo. Yo creo que si le pregunto a mi papá me va a decir sin lugar a duda el ají, pero para Zoila, ¿cuál es el sabor? Ese sabor que la caracteriza, ese sabor que quieres encontrar o que te gusta encontrar. Pues sobre todo el salado y el agridulce. O sea, no me gusta tanto lo dulce como lo salado. Ya, eres de mi equipo. De equipo mezcla sal. De vinagres y ese tipo agridulce, eso a mí me gusta. Ya, qué maravilla. A mí me encantó hablar contigo. Esto fue todo por hoy en Catando Historias. Bienvenida para acompañarnos. Ojalá una próxima vez podamos hacer otra llamada. Ahondar un poquito. Sí. ¿Cómo no? Hasta luego. Hola, soy Sara Bautista y con la complicidad de Manu y Chuco hacemos posible este podcast. Recuerda que puedes conocer y preparar las recetas de nuestros invitados en la página web www.catandohistorias.com. Además, si ingresas a la página vas a ver unas ilustraciones muy bonitas hechas por nuestra amiga Juana Nieto. Si quieres contarnos los olores, los sabores, las fotografías o los recuerdos que llegaron a ti escuchando este episodio, escríbenos a nuestras redes sociales @catandohistorias.podcast en Facebook y @catandohistoriaspodcast en Instagram. Si te gustó el capítulo, compártelo y síguenos escuchando. Catando Historias es grabado de la S a la T.